no son con las que nacemos. Nosotros hemos cambiado un poco la columna en la evolución filogenética para poder tener la bipedestación. Y estas curvaturas que nosotros vemos, llamada por ejemplo lordosis, sifosis y lordosis, son las que nos permite andar en bipedestación usando la menor energía o de cierta manera con una gran eficacia energética, para que nosotros no nos cansemos mucho en esta posición. Estas curvaturas se van formando conforme nosotros vamos creciendo. Desde que nacemos, nos sentamos más o menos a los 6 meses, empezamos a gatear y empezamos a caminar aproximadamente a partir del año. La columna vertebral mide aproximadamente en una persona de 70 a 75 centímetros. Obviamente, si es como nuestro amigo que vino de Escocia va a medir 1 metro, por 1 metro, 2 metros, pero en promedio de 70 a 75 centímetros. Va a servir de soporte a todo el cuerpo y va a proteger al medio en el canal vertebral a la médula espinal que veremos en unos minutos, quien le da la función motora y sensitiva a nuestro cuerpo. Va a estar dividido por vértebras que van a estar unidas uno con otra, en su mayoría por unos discos que los separan. Estos discos entre las vértebras se llaman discos intervertebrales y son como una bolsa de agua. Conforme nos vamos creciendo, vamos haciéndonos más viejitos, el agua que hay en estos discos se empieza a perder, este espacio empieza a disminuir, a veces le sale un chinchoncito, ¿no? Dentro de la parte patológica. Cosa curiosa, entre vértebra y vértebra hay disco. Obviamente a nivel sacro y coxígeo no va a haber disco intervertebral porque son vértebras que se fusionan. Pero arriba, entre C1 y C2, tampoco hay disco intervertebral. Por ahí se viene alguna preguntita. ¿Okay? Los discos intervertebrales empiezan entre C2 y C3. Acá también nosotros no nacemos con el sacro, por ejemplo, fusionado, sino que aproximadamente a los 25 años, ahorita se nos está fusionando totalmente entre S2 y S5. Y a los 35 años, ya casi en el 100% de las personas, S1 se ha fusionado con el resto de los sacros. La última vértebra en fusionarse totalmente va a ser S1. Hay personas que tienen el S1 que parece L5 y hay personas que tienen el L5 que parece S1, siendo variación de lo anatómico, no siendo normal. Para nosotros saber qué vértebras tenemos, vamos a dividirlo en segmentos. Segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar, segmento sacro y coxígeo finalmente. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 12. 5. ¿Y abajo? 3 o 4 fusionadas, pero son fusionadas, ¿no? Un poco difícil porque esas sí se fusionan bien rápidamente. ¿Ok? Entre vértebra y vértebra vamos a tener unos espacios, unos agujeros. ¿Agujero de confusión? Agujero de confusión, agujero intervertebral más bonito. Te cuento que en la parte clínica, en los hospitales, simplemente le decimos forámina, pero agujero intervertebral es un nombre más apropiado. ¿Y de confusión? También, ese es el nombre antiguo que se le pone. En la terminología anatómica actual, agujero intervertebral. Trata de ser bastante descriptivo los nombres. Hay varios procesos, como por ejemplo, los ligamentos, el hueso que se encuentra acá, muchas veces se empieza a hipertrofiar. Y cuando se hipertrofia, mira, ¿qué sufre? ¿Qué lo aprieta? El nervio. Y muchas cirugías son foraminotomía. Entramos, agrandamos el agujero, vemos que el nervio está libre y cerramos. ¿No? Ya cuando empiecen a llevar la parte clínica lo van a ver eso. Muchos estudian también que cómo esté una vértebra, si bien te puede causar molestias, es mucho más importante cómo está en conjunto la vértebra. El mantener las curvaturas, las alineaciones van a hacer de que tengas un adecuado funcionamiento. Cuando nos empezamos a jorobar, a tener posturas inadecuadas, es cuando empiezan los problemas. ¿Okay? Empecemos a ver vértebras por vértebras. ¿Okay? La médula espinal, ¿hasta dónde llega? ¿Se acuerdan? L1, L2. ¿Y el saco dural? Ahí te agarré. ¿Ves? Y en la primera cita todavía. El saco dural, S2. El saco dural, ya vamos a ver, es la chompita. Si mi cuerpo es la médula espinal, el mandil sería el saco dural. Va a ser la meninge, va a ser la dura madre
que va a estar recubriendo la médula espinal. ¿Ok? Una pregunta trampa, una pregunta para engañarlos. Siempre les digo, ustedes ya saben, que los engañen sus parejas, no su profesor. ¿Cuántos segmentos medulares torácicos tenemos? 11. Los torácicos son 12. 2. Lumbares, 5.7. cervicales, 7. No, 6. 8. 8 segmentos medulares. El tema es por qué, porque mira, sucede lo siguiente. Si esta es la vértebra X, el nervio X. Si esta es la vértebra Y, el nervio Y. Si esta es la vértebra Z, el nervio Z. Pero de aquí, de la primera, sale un nervio por arriba y un nervio por abajo. Entonces, eso ha hecho de que en la nominación de los segmentos medulares haya 8 cervicales. El resto sí lleva un paralelismo con la vértebra, con la columna vertebral. Ojo, que sobre todo en la médula espinal, la división es algo artificial, que nosotros hacemos. No vamos a ver cortes ahí, surcos, no, es algo que nosotros hacemos. ¿Ok? Como dijo el Chapulín Colorado, sí o no. Profe, están que lo boten de su laboratorio. El tesorito del decano. En 3D, ¿no? Bien, por favor. Bonito sería, por ejemplo, ¿no? Tomamos esto, y ya lo han visto así, y le decimos, vengan, ármenlo. No puede ser, ¿no? Es menos difícil de lo que parece. Empecemos con la parte cervical. Acá tenemos 7 vértebras que corresponden a vértebras cervicales. ¿Ok? Las vértebras en general, cervicales, torácicas, las vamos a dividir en vértebras típicas y atípicas. Típicas van a ser las que tienen una forma parecida, similares en su mayoría, y atípicas son las que tienen algo diferente a las demás. ¿Ok? Empecemos con las atípicas. La primera vértebra es el C1 o el atlas. Correcto, yo tenía un amigo bien flaquito, en la universidad le decíamos atlas, recuerdo. ¿Qué caracteriza al atlas? Agujero Que no transverso. tiene cuerpo. Ah, Que no tiene cuerpo. Porque agujero transverso, mira, tenemos por acá, tenemos por acá, tenemos por acá. Agujero transverso lo tenemos en todas las vértebras. Empezamos con el C1. El C1 no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, vamos a tener 2 arcos. En general, las vértebras están formadas por cuerpo y arco. En C1, como no tiene cuerpo, el cuerpo está reemplazado por el arco anterior. Si tú lo ves así, es como si fuera, ¿no? Robin Hood, una flecha. Arco posterior y arco anterior. ¿Ok? ¿Cómo le llamarías, si este es el arco posterior, cómo le llamarías a este tubérculo que está en la parte posterior? Tubérculo del arco Tubérculo posterior. del arco posterior o tubérculo posterior. ¿Y este tubérculo que está en la parte anterior? Tubérculo anterior. Tubérculo anterior. Esta es la carilla articular. Hacia arriba articula con los cóndilos occipitales y hacia abajo articula con el axis. ¿Ok? Vamos a llamarla, en vez de decir carilla articular, que es correcto decir carilla articular, vamos a decirle faceta. Faceta. Doctor, creo que escuché que se llama faceta glenoidea. No. Faceta, que cuando nosotros formamos 2 facetas va a haber una cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Igualito, ¿no? Como siempre los médicos somos ociosos, incluso para hablar. En vez de decir carilla articular, decimos faceta. Hay cirugías en las que, por ejemplo, les quitamos las facetas. Facetectomía. ¿Ok? Vamos a decir faceta. ¿Solo faceta? Faceta. Ya saben, faceta de fascia de carilla, carilla de carilla articular. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos entonces. Arco anterior con tubérculo anterior. Arco posterior con tubérculo posterior. Tiene sus facetas superiores que articulan con el cóndilo e inferiores que articulan con C2 o el axis. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a tener unos bultitos, unas apófisis en la parte transversa. Apófisis transversas. Y si yo tengo un agujero en la apófisis transversa, agujero transverso. ¿Quién pasa por ahí? La vertebral. La arteria vertebral. Y si la arteria vertebral pasa por aquí, la de este lado, te cuento que a nivel de C1 se junta con la del otro lado. Antes de juntarse, pasan por este recorrido.
y forman acá, no sé si notan, un canal. Sí. Surco o canal para la arteria vertebral. Si pasa la arteria vertebral, para la arteria vertebral. ¿Ok? ¿Quién tiene su lapicito de su tablet que no esté usando? Ahí. El surco para la arteria vertebral. ¿Ok? Vemos también, si queremos preguntarte de esta apófisis transversa, vamos a tener que está formado por una raíz anterior, raíz posterior y el vértice. Mira, perdón, agujero transverso, raíz anterior, raíz posterior y el vértice. Miren que vamos teniendo. Tenemos arco anterior, tenemos tubérculo del arco anterior, faceta superior, faceta inferior, apófisis transversa con su raíz anterior, raíz posterior y vértice, al medio su agujero transverso. Por acá tengo en el arco posterior su tubérculo del arco posterior y acá tengo un surco, el surco para la arteria vertebral. Y cuando se junta la vertebral de un lado con la del otro lado, ¿qué forma? La arteria basilar, muy bien. Y te cuento que en la parte posterior del arco anterior, es decir, por acá, se articula con el diente del ances. Entonces esta es la carilla articular para la apófisis odontoidea o para el diente del axis o la carilla odontoidea. Fosita odontoidea también. Fosita odontoidea, carilla para la articulación odontoidea, como tú quieras. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, de todas formas, yo me doy cuenta que es anterior porque tiene la articulación. Claro. Y te das cuenta que esto es posterior porque encuentras el surco para la arteria vertebral. Te das cuenta también que este surco está en la cara superior. En la cara inferior tengo arco, pero no tengo el surco. En la cara superior, mira, bien cóncavas son sus facetas articulares, sus facetas solamente. Y en la cara inferior sus facetas son un poco más planas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Lo dejamos a C1 por un rato. Y por acá tenemos a C2. En C2 aquí sí ya yo voy a tener cuerpo. La parte anterior el cuerpo, la parte posterior el arco. Arco vertebral o arco posterior. Solamente tengo un arco, por eso posterior ya sería un poco de redundancia. En el cuerpo tengo por acá mi cuerpo del axis, y la apófisis odontoidea, que va a tener por acá una carilla articular también, carilla articular anterior, que va a articular con C1. Y también te cuento que atrás y un poco más abajo tengo otra carilla articular, pero va a articular con el ligamento más fuerte de esta parte, de la columna cervical acá, el ligamento transverso, que lo vamos a ver en un momento. Sigamos retomando. Cuerpo del axis, apófisis odontoidea, carilla articular odontoidea anterior y posterior. Anterior con C1 y posterior con el ligamento transverso. Te cuento una cosita, vamos a darle una utilidad clínica. Esta parte de acá es bien vascularizada. Si tú tienes una fractura acá, ¿suelda o no suelda? El cuerpo del axis es bien vascularizado. Si yo tengo una fractura en el cuerpo del axis, ¿suelda o no suelda? Suelda. La base de la apófisis odontoidea no está bien vascularizada. Si yo me fracturo la base de la apófisis odontoides, ¿suelda o no suelda? Difícil que suelda. Pregunta, tú todavía no sabes las clasificaciones de las fracturas, pero yo te digo, ¿cuál se opera? ¿La fractura del cuerpo o la fractura de la base del odontoides? Si la del cuerpo suelda, ¿para qué lo operen? La de la base del odontoides. Estas son generalmente quirúrgicas. Por ejemplo, y ya sabes por qué. Porque uno suelda o no suelda. Acá también tengo, mira, mi faceta superior, faceta inferior. ¿Ok? Faceta superior, faceta inferior. Esto es con lo que tu enamorada te dice, ¿no? No. Ahí está con lo que te dice. Faceta superior y faceta inferior. Tengo una porción de vértebra entre ambas facetas. ¿Qué nombre le pondrías a la porción entre las articulaciones? La porción interarticular o pars interarticularis, y como somos ociosos, también le llamamos istmo.
el istmo o porción interarticular, una parte de la vértebra que sufre muchos procesos degenerativos y que causan muchas patologías degenerativas. ¿Ok? Te cuento también que parte de este istmo va a ser esto de acá, esta partecita que comunica, que une el puente entre el arco y el cuerpo, lo vamos a llamar pedículo. Película. Pedículo, muy bien. Ya sabemos que por acá tiene su arco, por acá estará conformado por su lámina, y esta apófisis con la bífida, apófisis espinosa, que desde C2 hasta C6 van a ser bífidas. C1 no y C7 tampoco. ¿Qué más tenemos por acá? El agujero transverso, igualito raíz anterior, raíz anterior, no, más que raíz anterior, vamos a tener el tubérculo posterior, tubérculo anterior. Y este surco de acá, fíjate, este surco va a ser el surco para el nervio espinal. Apófisis transversa, agujero transverso, tubérculo posterior, tubérculo anterior y el surco para el nervio espinal. Y al medio el agujero transverso. Quiero que te aprendas uno de esos, que no te olvides uno de esos tubérculos anteriores. El tubérculo anterior de C6 es el más prominente de toda la columna cervical. Y además de eso, a ese nivel se da la bifurcación de la arteria carótida. Y le llaman tubérculo carótido. ¿Ok? Recapitulemos con el C2. Cuerpo, apófisis odontoidea, el ápice del odontoides, carilla articular anterior del odontoides, posterior, faceta superior, faceta inferior, agujero transverso, tubérculo anterior, tubérculo posterior, el pedículo, lo que está entre las porciones, entre las carillas articulares, porción interarticular, lámina por acá, apófisis espinosa, con característicamente que es bífida. ¿Ok? Dejamos a C2 por ahí. Lo dejamos por acá esta y nos vamos con las típicas. En las típicas, nuevamente tenemos, mira qué bonito, el cuerpo y el arco posterior. ¿Quién unía el cuerpo con el arco posterior? El pedículo. Por acá tenemos la apófisis transversa con el agujero y su tubérculo anterior y posterior. Y este surco, surco para el nervio espinal, mírenlo por acá. Tenemos el cuerpo adelante, el arco atrás. Lo que une el cuerpo con el arco, el pedículo. Esta apófisis en la parte transversa, apófisis transversa. En medio de la apófisis transversa, el agujero transverso. ¿Quién pasa por el agujero transverso? La arteria vertebral. Un bultito delante del agujero de la apófisis transversa, el tubérculo anterior y tubérculo posterior. Y este surco de acá, miren este surco, surco para el nervio espinal. ¿Estamos bien? Luego por acá, en el cuerpo, vemos que a diferencia del resto, van a haber unas elevaciones que me van a dar la forma de un equipo que para perdiendo. Apófisis uncal o apófisis unciforme. ¿Ok? Asimismo, hacia atrás, nosotros vamos a tener la lámina y la apófisis espinosa nuevamente bífida. Acá tenemos a la faceta superior y la faceta inferior. Toda esta parte de acá se le suele llamar de una manera quizás bastante práctica. Toda esta masa que está en la parte lateral se llama la masa lateral. Te cuento que de todo el huesito, la parte más densa, más compacta, más dura, suele ser el pedículo. Cuando tú vas a instrumentar, operar, meter clavos, tornillos a la columna, trata de que sea en los pedículos, porque te va a dar una buena fijación. Si lo haces en el cuerpo, se rompe. Por acá pasa la arteria vertebral, ¿no? Imagínate poner, solamente viendo esto hasta acá, digamos, poner un tornillo que va desde atrás y se vaya solo por el pedículo, sin dañar a la arteria vertebral. Es bien difícil. Se hace, sí se hace, pero lo hacemos así, ¿no? Ajustando, como dice. Es algo más práctico
aprovechar que a nivel cervical tenemos estas masas laterales con una buena cantidad de hueso, que es un hueso que me da cierta o adecuada estabilización, y acá los tornillos van a este nivel, en las masas laterales. ¿Dónde se instrumenta? Masas laterales de ambos lados. Vemos también de que el espacio que deja en medio, el conducto vertebral a nivel cervical, tiene forma triangular, característica de este nivel. Las mismas características van a ser acá, acá, en todas las vértebras típicas que tenemos por acá. Y por acá dejado, le he separado la típica, fácilmente reconocible porque es quizás de las más grandecitas, sobre todo su apófisis espinosa. Es muy prominente, es el de la apófisis espinosa prominente, y ya no es bífida. C7. C7, así es, y ya no es bífida. Tiene también sus apófisis transversas y tiene generalmente un agujero, o sea, sus agujeros transversos. Pero a este nivel no pasa la arteria vertebral. Si bien tienen agujeros transversos, a veces tienen dos, a veces tienen uno, incluso a veces encuentras uno grande con uno chiquito, agujero transverso accesorio. Por ahí no pasa la arteria vertebral. ¿Ok? Pues son partes rudimentarias nada más. Sus partes las mismas: apófisis espinosa, lámina, pedículo. Acá sí, como no está la arteria vertebral, lo ponemos en los pedículos sin mayor temor, sin mayor miedo. Su apófisis unciforme en los costados, su cuerpo vertebral. Apófisis anular, ¿qué quiere decir? Mira, alrededor del cuerpo hay como un anillo en los bordes elevados. ¿Ok? ¿Estamos bien? Profesor, una consulta. Ahí también se le, bueno, usted le dice faceta, ¿no? Pero Carilla articular, superior, inferior. Ah, pero sí, también hay carilla dorsal superior. ¿Ahí se ve? No, dorsal vamos más abajo todavía. Vamos Más a ir a la abajo. columna torácica. Ahora vamos a la columna torácica. Pero también está bien decirlo así. Sí, pero es más, dependiendo a qué te refieres. Carilla. De la vértebra. Carilla dorsal, Carilla. articular dorsal. Por ejemplo, acá dice, acá. Carilla articular superior y abajo carilla articular inferior. ¿Está bien decirlo así? Sí, carilla articular superior e inferior está perfecto. Normal. Diríamos hasta que es mejor decirlo así. De la parte que le damos 30 segundos de hacer consulta. Carilla articular. punto Ya terminaste y te quedaste sin. ¿Habrás notado que cuando nos referimos a la columna torácica, a la columna vertebral, su segmento torácico, a veces se le dice columna torácica y columna dorsal, y se usa estos dos términos de manera indiferente? Y en realidad sí, están aceptados los dos términos, pero es más correcto en los seres humanos o en las especies que hacen bipedestación decir columna torácica. Eso de columna dorsal se usa sobre todo para los cuadrúpedos. En nuestro caso, todo está en la parte dorsal, para la columna, o sea, mejor decir columna torácica. ¿Ok? En la columna torácica también vamos a tener nosotros nuestras vértebras típicas y atípicas. Vamos a ver que conforme vamos yendo desde T1 hasta T12, el cuerpo de las vértebras se va haciendo más grande. Este debe ser, ¿sí? Este es por acá. Y conforme estamos empezando, siempre en las vértebras en transición, las primeras se parecen a las de arriba y las últimas se parecen a las de abajo. ¿Ok? Esta de acá es mi T1. Vamos a tener vértebras típicas y atípicas. Las atípicas son T1, T11 y T12. T10 también es atípico. Vamos a ver, aquí es T9, T8, ¿dónde está mi T10? Acá está. Este también es. Tenemos a las típicas y a las atípicas. Y ya vamos a ver por qué. Te cuento primero cómo son las típicas. Vamos a tener nuevamente mis grandes partes. Hacia adelante el cuerpo vertebral, hacia atrás el arco vertebral. En el cuerpo vertebral yo voy a tener mi platillo o carilla vertebral superior e inferior. En la parte de los bordes voy a tener unas apófisis anular por acá. Es como si el bordecito estuviera un poquito más elevado. Hacia atrás yo tengo mi apófisis espinosa, esta puntita de acá. Por acá las láminas y hacia los costados las apófisis transversas. ¿Cómo se llamaba esa estructura que unía el arco, pedículo? ¿Y cómo le llamas
Si esta es la faceta superior y esta es la faceta inferior, ¿cómo le llamas a esta porción entre las dos facetas? Lo que está entre las articulaciones, pars interarticularis o istmo. Istmo o pars interarticularis. Quiero que también notes que las articulaciones a nivel torácica es como si fueran en un plano coronal. Las articulaciones a nivel cervical es como si fueran en un plano axial. Y las articulaciones a nivel sagital es como si fueran, a nivel lumbar, es como si fueran en un plano sagital. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Típicamente las vértebras torácicas van a articular con las costillas. Y por cada vértebra torácica vamos a tener una hemifosita superior y una hemifosita inferior. En las típicas tenemos una hemifosita superior, hemifosita inferior. Y también en las típicas vamos a tener que la apófisis transversa se va a articular con la costilla. Entonces, profe, cada vértebra típica está articulado con una costilla arriba, con una costilla abajo, y su vértebra también se articula con la costilla. Acá tenemos la mitad de una faceta, la mitad de otra faceta, o la mitad de una carilla articular, arriba y abajo, y otra carilla articular en la faceta. Eso es lo que me presentan las típicas. En las atípicas cambia. Te cuento que en T1 vamos a tener 1,5. En T1, en la parte superior, no vamos a tener una hemifosita, sino vamos a tener una fosita completa y además de la hemifosita inferior. Esa va a ser la diferencia. La diferencia es que en las vértebras típicas y atípicas, en el cuerpo vertebral, en la parte superior, imagínate que mi dedo es una costilla, tengo la mitad de una articulación con una costilla y la mitad con otra. Eso es lo típico. Lo atípico es que acá tengo una fosita articular completa a nivel de T1. Tengo 1,5. Y acá tengo en las típicas medio y medio nada más. ¿Okay? El resto es lo mismo, mira, faceta superior, faceta inferior. En disposición coronal, apófisis o procesos transversos, apófisis espinosa, lámina, pedículo, cuerpo, todo esto, el platillo superior o carilla intervertebral superior y el platillo inferior. ¿Ok? Profe, ¿y en T10, T11 qué empieza a cambiar? Bueno, te cuento que nuevamente acá, en T10, la costilla se articula completamente con T10. No es que tengo mitad hacia arriba y mitad hacia abajo, completamente con T10. El resto es igual. ¿Qué tiene de diferente T11 y T12? Estas dos son similares. Acá también se articula completamente con una costilla, pero sus apófisis transversas ya no se articulan con costillas. A ese nivel ya tenemos las costillas flotantes. ¿Okay? Las costillas flotantes. Y también pueden notar que la disposición coronal de las facetas empieza a cambiar. Mira, coronal empieza a cambiar de una disposición coronal a una disposición casi sagital a nivel de T12. Y también su cuerpo se empieza a hacer más grande. ¿Okay? Se hace más grande a nivel de T12. O sea, ya se está empezando a parecer a una vértebra lumbar. Acá sí también le metes tornillos a nivel del pedículo sin miedo, ¿no? Con furia, ¿no? ¿Dónde están las lumbares? Las lumbares fáciles. Creo que las que tienen más partes son las cervicales, ¿no? Igual. Mira la apófisis anular, como si fuera un anillo alrededor del cuerpo vertebral por acá. Acá tengo este puente que lo une con el arco, este es el pedículo. Hacia los costados tengo mi apófisis transversa, por acá tengo mi apófisis espinosa y por acá mi lámina. ¿Pero cuál es la apófisis anular? Esta de acá. A ver, por acá se ve mejor. Es como un anillo que sobresale. ¿Porción anular? Apófisis anular. Pues, En la parte superior
del platillo vertebral superior. Las facetas articulares son de disposición más sagitalia. Míralo aquí, sagitalia. No es coronal como a nivel torácico, ni axial como a nivel lumbar. Y también quizás la peculiaridad de las vértebras lumbares es que su apófisis transversa va a tener 3 partecitas. ¿Cuál se ve más bonito? Este creo que se ve más bonito. Esas 3 partecitas de las apófisis transversas va a ser esta que va hacia el costado, que dicen que es una costilla rudimentaria, le llaman proceso o apófisis costal. Acá ves un pequeño bultito como que sale del pedículo, apófisis accesoria. Y este bultito que sale de la faceta, apófisis mamilar. Profe, entonces esta apófisis transversa va a ser en realidad, va a estar constituido por la apófisis mamilar, accesoria y costal. El resto, espinosa, lámina, faceta inferior, faceta superior, pedículo, el conducto vertebral, que se hace más ovalado, platillo superior, inferior, cuerpo vertebral. Y como le llamo a la porción que está entre una y otra faceta, istmo, el istmo. Te digo, ¿por qué tanto istmo? Porque este istmo se hipertrofia y a la médula o a la cola de caballo que pasa por acá, lo aprieta. Se da estenosis. Usualmente a veces también vamos y comemos el istmo. Lo hacemos delgadito para que otra vez respiren tus estructuras vasculares. Este es más fácil. Y ahora nos vamos a norte y ate. Es decir, a los olvidados de Dios, ¿no? Son los olvidados. Acá ya está prácticamente. Pero aparte, los 35 años ya lo tienes todo fusionado. O sea que nosotros se está terminando de fusionar ese 1. Vamos a nosotros a encontrar lo que vendría a ser la apófisis espinosa, es la cresta media. A los costados, los agujeros intervertebrales van a ser los agujeros sacros posteriores y agujeros sacros anteriores. ¿Cuántos agujeros sacros tengo yo? Mira, 1, 2, 3, 4. Profe, y entonces el nervio ese 5 ¿por dónde sale? Sale por esto de acá. Esto ya no es un agujero, esto es el hiato sacro. Y a los costados del hiato sacro, no lo mires por favor, se llaman cuernos sacros. ¿Ok? Agujeros sacros posteriores, agujeros sacros anteriores. Por acá salen los nervios, los nervios raquídeos sacros, cresta media, intermedia y lateral. Cuernos sacros, hiato sacro. Por acá sale ese 5. Hacia los costados voy a tener el ala del sacro, las carillas articulares del sacro, el conducto sacro, el platillo superior y la parte más anterior es como dice su compañero, el promontorio. Sirve de referencia para muchas intervenciones a este nivel. Siempre apuntas, o casi siempre, apuntas hacia el promontorio. Hacia el promontorio. La carilla le faltó. La carilla pélvica, La carilla auditiva. la carilla posterior y la base del sacro. Hacia abajo se va a comunicar con, si esto era norte, esto ya es ate, pues los que todo lo olvidan. El coxis, 3 a 4 vértebras fusionadas. Acá también el coxis va a tener sus cuernos del coxis, hiato del coxis, vértice del coxis, vértebra coxígea. Esa más fácil todavía. Nuevamente, si este es el coxis, son 3 a 4 vértebras fusionadas. Por acá sus cachitos, cuerno del coxis, este espacio, hiato del coxis, la puntita, vértice del coxis, y por acá, vértebra coxígea. ¿Ok? Acá que siempre preguntamos, por ejemplo, les repito, a veces tienes que estudiar también acá está el profesor transversos, tienes que estudiar también a tus profesores. A mí me gusta preguntar, por ejemplo, el promontorio, que dice su compañero por ahí. La cresta también. Cresta transversa. Las crestas transversas también vendrían a ser También, lo que queda. también las crestas del sacro también. De abajito. ¿Dónde está el hiato? ¿Esta cómo se llama? Cuerno. Cuerno, perdón. Cuerno del sacro, Esa también la fijo. cuerno del coxis. Las crestas son, acuérdate, en la parte media, la cresta media,
antes del agujero de los agujeros sacros, cresta intermedia, Cresta que es la más intermedia. pequeña de Ujú. todas, y después cresta lateral. Antes que me gane el tiempo, porque ya que lo veo al doctor José dando vueltas, vamos nuevamente acá, a la parte cervical, para ver lo de los ligamentos. Los ligamentos, no faltan. Ya las viste enseguida, ya algo que estaba mencionando. Algo que estaba mencionando. A ver. ¿Cómo se llama el ligamento que está? Mira, acá está acá hay como un tubérculo, que es el tubérculo para el ligamento transverso. Ligamento transverso va a ir de C1 en C1, de ambos lados, y va a encerrar ahí a la apófisis odontoideas. No, todavía no llegamos. Estamos por acá. Acá va el ligamento transverso. Hay otro ligamento que va desde C2 hasta arriba, que es la porción longitudinal del ligamento transverso. Es más delgadita. Y algunos autores, en vez de decir ligamento transverso, dicen, ¿sabes qué? Ligamento cruciforme. Porque este de acá, con este de acá van a formar una cruz. De la puntita se va hacia el occipital un ligamento apical. Y también de la puntita, como si fueran unas alas, se van uno a cada lado, ligamento alar. Doctor, hay otro ligamento también que no se ve, creo que es comienza con B. ¿Te acuerdas? No se ve. En teoría, con B comienza. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. Ligamento. Esos son los ligamentos occipitales. A ver. Aprovechando. Del occipital, del cóndilo occipital, de un lado hacia otro, detrás de la apófisis odontoideas, pasa el ligamento de Barco. Y delante, también de cóndilo a cóndilo occipital, pasa el ligamento occipital transverso. ¿Ok? Sigamos. Y a los costados, el ligamento occipital accesorio. Los ligamentos, sí podría ser una pregunta, que tienen le dan mayor estabilidad, el transverso y el alar. Alar. Hacia adelante vamos a poner de pivot al atlas. La membrana que está entre el atlas y el occipital, membrana atlanto occipital, entre el atlas y el occipital, atlanto occipital. Entre el atlas y el axis, membrana atlanto-axoidea. Hay un ligamento entre el atlas y el occipital en la parte media. Ligamento atlanto-occipital anterior y a los costados lateral. ¿Ok? Hacia atrás hay un ligamento que está por encima de las apófisis espinosas a nivel torácico y lumbar. Ligamento supraespinoso. Y uno que está entre las apófisis espinosas, interespinoso. Y el que está entre las apófisis transversas, intertransverso. ¿Ok? Te cuento que el ligamento supraespinoso termina a nivel de C7. De C7 hacia arriba, el ligamento transverso ya no va a ser ligamento, sino va a ser la aponeurosis de los músculos paravertebrales. Y eso va desde C7 hasta C2, C1 y hasta la parte occipital. Y hay algo curioso. Te cuento que encima del saco dural y debajo de las láminas de las vértebras hay un ligamento de color amarillo. El ligamento amarillo. Pero entre C0 y C1 ya no hay ligamento amarillo. Ahí, esa aponeurosis se conecta directamente con el saco dural y se le llama el puente miodural. Esto tiene unos 20, 15 años de descubrimiento. Se está dando mucha importancia porque si en cada vez que muevo mi cuello, muevo la aponeurosis, muevo el saco dural y le doy un efecto pulsátil para el flujo del LSR a nivel cervical, y se está estudiando qué tanto puede influenciar en diversas patologías. Barco ya lo dijeron. Ya. ¿Cómo le llamarías
a una membrana que pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Membrana tectónica. Ligamento longitudinal Anterior. anterior. Y el que pasa por la parte posterior, Longitudinal posterior. posterior. El ligamento longitudinal posterior termina en C2 y se continúa como membrana tectónica. Tectónica. ¿Ok? Y ahora sí, regalo lápiz. Y el nucal. Y el nucal. Es el nucal, digo. El ligamento supraespinoso va hasta C7. De C7 ya no es ligamento supraespinoso, sino es ligamento nucal. Este ligamento nucal está muy desarrollado en los cuadrúpedos porque es el que permite levantar la cabecita. De C7 hasta el occipital. Hasta la cresta occipital. Y el ligamento este- capsular. Y los ligamentos capsulares son los ligamentos que van a estar en todas las vértebras, entre vértebra y vértebra, Ujú. Doctor, ¿qué ligamentos pregunta el paciente? todos. Entre vértebra y vértebra, esto de acá no va a estar hueso y hueso, sino va a estar cubierto como por una bolsita. Son los ligamentos capsulares. La cápsula que le decimos. Vamos a ver médula espinal, por favor.